¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a la hora liberal, ya en abril, lluvias mil, que todavía no llegan, pero esperamos que lleguen, junto a Ignacio Briones. ¿Qué tal? Y ahora con un invitado que yo lo conozco hace harto tiempo, de potrillo podríamos decir. Así fue. Cuando se fundó Acción Educar. Acción Educar, bueno, vamos a presentar a nuestro invitado, Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar. Acción Educar nace por ahí por el año 2014, 2015, cuando la presidenta Bachelet impulsaba su agenda de reforma, así fue, uno diría, de retroexcavadoras educacionales, ¿no? ¿Cómo estás, Daniel? Así. Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Tú qué año llegaste de Acción Educar? El 2015. A ver, cuenta un poco del origen y la historia y qué es Acción Educar. Mira, Acción Educar lo fundó Raúl Figueroa y Miguel Vejíe, que se Raúl Figueroa, el ex ministro de Educación, que se habían conocido en el Ministerio de Educación en Piñera 1 y que vieron con mucha preocupación, y todavía es válida esa preocupación, cómo la izquierda había logrado galvanizar todas las ideas de la educación de calidad, gratuita, sin fines de lucro, en fin, una serie de consignas. Las mismas personas que están hoy día en el gobierno, en el fondo, lograron un eslogan y una serie como de consenso sin cuestionamiento, y no había oposición a esas ideas. La educación tiene que ser pública, gratuita y de calidad para todos. El sistema, el modelo chileno no tenía ninguna virtud, era criticado. Sin selección. Sin selección, sin lucro. Bueno, el proyecto del presidente Bachelet era divertido porque, no divertido, era terrible. Porque el título que llevaba el mensaje presidencial era proyecto de ley que pone fin al lucro, fin al copago y fin a la selección. Era puro no. Después lo arreglaron y le pusieron ley de inclusión. Pero después le cambiaron la ley de inclusión, pero era el triple no. Bueno, y la idea de los fundadores fue en el fondo cómo resistimos, cómo reunimos a quienes piensan que esto tiene una contracara, que hay una evidencia, o hay información, hay datos, hay experiencias que muestran que esta no es la única manera de mejorar la educación, que aquí hay un debate, no es una verdad revelada. O sea, es más, puede terminar empeorándola como lo hemos visto. Así es, y fue increíble la historia de Acción Educar y cómo se ha vuelto a hacer siempre, como se ha actualizado, porque al final, para la gran pelea que me tocó estar yo de director ejecutivo, porque cuando estaba Raúl yo era investigador, fue para la Convención Constitucional, en que vimos que la propuesta que se rechazó era exactamente un transcrito. Primer proceso, claro, arrasada con el sistema de educación. Era un transcrito de la ley de inclusión original. Entonces, esa pelea sigue siendo muy válida. ¿Cómo mostrar que esas no son necesariamente las únicas ideas en educación? Oye, Daniel, yo quiero decir además, no porque esté Daniel acá en el aire, pero que han hecho una tremenda pega. Tremenda. Porque además es un equipo chiquitito, pero muy bueno, muy sólido, y que tienen permanentemente presencia en los medios, levantan los puntos críticos, los defienden bien, los ilustran bien, con buenos argumentos, con buenos datos. Entonces es una voz súper relevante, yo creo que me atrevería a decir de las más relevantes en el debate educacional en Chile, que duda cabe que es fundamental, pues lo estamos viendo y por eso lo convidamos a Daniel, porque tenemos que hablar de educación en varios planos. Oye, Daniel, y te quería hacer una pregunta de índole más personal, porque para los que no lo conocen, en su trayectoria profesional, Daniel fue secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación. La Agencia de la Calidad de la Educación es la institución a cargo de velar por la calidad de la educación en los colegios. Eres actualmente consejero del Consejo de Implementación de la Educación Pública, que está a cargo de los SLEP. Y tú eres máster en Educación de la Universidad de Bristol, preciosa ciudad en Inglaterra, y geógrafo de la Universidad Católica. Entonces te quería hacer una pregunta obvia. ¿Cómo llega un geógrafo a involucrarse y a transformarse en experto en educación? ¿De dónde surge esa pasión? ¿Cómo se produce ese proceso? Mira, fue bien especial. Yo estaba recién empezando a trabajar, ya recién salió de la universidad en Piñera 1, y cuando, digamos, entra la Vina al Ministerio de Educación, nombra a la Loreto Fontaine en la unidad de currículum, que es la que hace los textos escolares y los programas de estudio. Que es una destacadísima educadora, digamos, de larga trayectoria. Una gran amiga, y le mando saludos. Gran maestra. Y evidentemente habían geógrafos que trabajaban en la unidad de currículum para elaborar los textos de historia y geografía y para elaborar el currículum, los programas de estudio de historia y geografía. Entonces habían geógrafos que renunciaron cuando cambió el gobierno, el primer gobierno, digamos, de otro color político en democracia. Y entonces necesitan geógrafos y yo no sé cómo llegaron a mí. Y te contrataron en el Mineduc. Sí, y me pareció muy interesante. Era un contrato chiquitito, eran 11 horas y a los viernes a mirar los programas de estudio, a hacer actividades para los niños que quedaban finalmente en los programas.
y me gustó el tema. La unidad de currículum es una gran escuela. Es una unidad rara del ministerio porque es muy intelectual. Hay mucho aprendizaje ahí. ¿Pero estuviste solo un tiempo haciendo eso o después ya te metiste de lleno al ministerio? Estuve, yo creo que no me acuerdo del detalle, pero he estado 6 meses en eso y después me gustó y te contrataron. Me contrataron a tiempo completo. ¿Y te quedaste todo ese gobierno trabajando en el Mineduc? 3 años en el Mineduc y después me fui a la agencia, el último, cuando se había recién fundado la agencia, muchos equipos traspasados del servicio, porque el CIMSE antes estaba en el ministerio, y esta reforma, que es una de las más importantes educativas del presidente Piñera, fue independizar la evaluación del elaborador de políticas para que hubiera contrapesos institucionales. Entonces mucha gente se fue del ministerio a la nueva agencia y yo fui uno de ellos. Oye, y en lo personal, ¿qué tal la experiencia? Porque en mi recuerdo, el Mineduc, yo en esos años trabajaba en La Moneda como asesor, y después en el segundo piso con el presidente Piñera en su primer mandato. Y mi recuerdo es que el Mineduc, ahí todo el día había boche, digamos, porque literalmente, porque estaban siempre funcionarios tocando tambores. Sí. ¿Cómo olvidar esa imagen a Felipe Bulnes que se le subió una persona arriba de la mesa? Claro. Eso fue en el ex congreso acá en Santiago cuando se... Además, esos fueron los años de las protestas estudiantiles, donde tu colega Camila Vallejo, que es geógrafa, lideraba las protestas contra el gobierno, digamos, proponiendo esta agenda ideológica de cambio, ¿no? Junto a Gabriel Boric, quien también fue presidente de la FECH, y también a Giorgio Jackson, ¿no? Sí. Y te tocó en medio de toda esa trifulca que fue bien intensa, la verdad, no fue nada sencilla, y el Mineduc era el epicentro del conflicto. Sí, no fue bien, fue una muy buena escuela política, creo yo. Porque se impulsaron cosas y se hicieron cosas a pesar de ese contexto muy malo. Hay muchos logros muy notables que se perdieron un poco de la opinión pública. ¿Cómo cuál? En el gobierno del presidente Piñera se cruzó el 50% de estudiantes de la educación superior con beneficio del Estado. Eso no. Hoy día está todo el mundo acostumbrado a gratuidad universal y todo el mundo entra y no hay una barrera. Pero el que dio el salto fue ese gobierno. En becas, claro. Becas y crédito. Tiene razón. Becas y crédito. Se pasó el 50%. O sea, que un país como Chile en ese minuto pudiera decir que 1 de cada 2 estudiantes de la educación superior tiene un apoyo significativo del Estado es bien notable. Y muchos tenían 2, o sea, crédito y beca. También la reconstrucción. Oye, también damos por sentada la reconstrucción educacional, hay que acordarse, el estado ruinoso de los colegios es permanente y después de un terremoto era mucho peor. Aproximadamente la mitad de los colegios quedó inutilizable después del terremoto del 27F. Así fue. Y a Lavín le dieron 45 días para tener a todos los estudiantes de vuelta a clase, estudiando en clase, en container, en instalaciones de emergencia, una cosa que pareció una locura. Y lo logró. Y no se perdió el año escolar, digamos. El primer gobierno también que hizo campañas fuertes de matrícula en parvularia, que era muy visionario, porque parvularia fue un nivel de la discusión de la LEGE, que fue justo la Ley General de Educación. Ley General de Educación, que fue previo al gobierno del primer gobierno del presidente Piñera. La educación parvularia era un espacio medio ahí nomás. Y ahí se logró, el presidente Piñera logró el kinder obligatorio en la Constitución, ¿no? Lamentablemente ha habido mucha oposición a concretarlo en una ley, pero también la idea de matriculen, tenemos baja cobertura en parvularia. Hay hartas cosas que lamentablemente por estas consignas... Bueno, se reformó el CAE. Se reformó el CAE, se convirtió en un crédito contingente al ingreso. Hay gente que tiene reparos sobre si es totalmente un crédito contingente al ingreso, yo creo que lo es. Ahora, de esos tiempos han pasado aproximadamente 15 años y ya te quedaste en educación, te transformaste en experto en educación totalmente. Y dirige Acción Educar. Y quería citar un balance que ustedes publicaron, un balance de la gestión del Ministerio de Educación del 2024 al 2025. Aquí hemos hablado harto porque Ignacio además ha estado bien metido en los temas de educación, ha formado parte de algunas comisiones presidenciales y un tema que nos interesa mucho. No lo voy a leer completo, está disponible en la página web de Acción Educar, que es accioneducar.cl. Invito a la gente que nos escucha, que nos ve, a revisar este informe. Pero algunas pildoritas, ¿no?, para que las vayamos comentando. Dice, bueno, el 2024, primero el gobierno volvió a priorizar la educación superior por sobre los ciclos educativos escolares y parvularios, ¿no? Lo que es una crítica directa, digamos, a dónde están puestas las prioridades. El plan de reactivación educativa, destinado a abordar las complicaciones de la convivencia, aprendizaje y asistencia escolar, contó con escaso presupuesto. La ejecución presupuestaria en materia de reactivación fue deficiente. Después hay una referencia a las denuncias en la Superintendencia de Educación en el ámbito de la convivencia escolar, que llegaron a un máximo histórico, un aumento de 11% en las denuncias, un problema grave en la convivencia al interior de los establecimientos.
Después hablan del SIMS y la calidad de la educación, vamos a hablar de eso, de que hubo avance importante en cuarto básico, pero la generación, entre comillas, de la pandemia, la de sexto básico, retrocedió, digamos, y particularmente retrocedió en matemáticas, en matemáticas y también hubo un retroceso en lenguaje. Bueno, y una serie de temas adicionales. Entonces, lo que te quería preguntar, bueno, y además las prioridades legislativas. Entonces, raya para la suma, un primer diagnóstico general del estado de la educación en Chile. A ver, yo creo que la visión general es del estancamiento. Es un estancamiento en términos de aprendizaje, en el sentido que llevamos muchísimo tiempo con indicadores de logros de aprendizaje que alguien podrá llamar que son limitados o insuficientes, pero es lo que tenemos y lo que usan otros países del mundo también para monitorear sus sistemas educativos. Nosotros llevamos más de una década planos. Efectivamente hubo un alza ahora en cuarto básico, creo que el gobierno celebra más de lo que uno debiera, pero el sistema está en gran medida estancado. Cuando medimos a los adultos en términos de sus habilidades de lectoescritura, de análisis de solución de problemas, también tenemos un rendimiento muy, muy bajo. Es decir, de hecho, cuando uno mira los SIMS en segundo medio, el porcentaje de personas que tienen logro adecuado versus insuficiente es básicamente lo mismo hace 10 años. Sí, y los adultos también. O sea, 50%. Nosotros dejamos 50% de los niños sin haber logrado ni siquiera lo más mínimo en matemática y en lectura. Y en lectura. En segundo medio, al final, así es como terminan saliendo. En insuficiente, digamos. En insuficiente, claro. Ahí que los estándares son adecuado, bajo y insuficiente. No recuerdo bien el número, pero el nombre. Insuficiente, elemental y adecuado. Adecuado significa que logró, no es que sea destacado, logró lo que se espera. O sea, pasó la línea de corte. Exactamente. Entonces, oye, solo para dar los datos, para que esto es impactante cuando uno ve los datos. 1 cada 5. Cuando uno mira lectura segundo medio, estos son los datos del SIMS 2024, solo el 21%, 22%, tiene nivel adecuado, es decir, 1 cada 5. Y por contrapartida, la mitad, el 49,3% insuficiente, y elemental 28,8%. O sea, en resumen, el 80%, 4 de cada 5 jóvenes, no niños, jóvenes, al momento de egresar o estar saliendo de la educación, al final de su educación escolar, no tienen las capacidades básicas en materia de lectura y en matemática, en esencia lo mismo. Y eso en promedio porque los sectores más vulnerables es 1 de cada 20 el que tiene el nivel adecuado. 1 de cada 20. Claro. O sea, es inmoral nomás. O sea, grotesco. Y entonces tienes ese estancamiento, esa situación trágica que ya no es noticia, o sea, es como es impresionante incluso que el ministerio celebre. Efectivamente hubo un alza en cuarto, bien, pero cuando tienes 50% en matemática que no alcanza el mínimo en segundo medio es muy grave, porque además te quedan 2 años de tratamiento. Tercero y cuarto medio algo puedes hacer, que normalmente no se hace nada, y luego entrar o al mundo laboral o al de la educación superior, en el cual hablamos de productividad, de competencia, de competir con otros mercados, o sea, y hay también un estancamiento, creo yo, de ideas. O sea, ¿ideas te refiere a de ideas políticas públicas? Políticas públicas, también ideas que impulsen quizás la educación. Que impulsen la educación. O sea, recién conocimos el informe de una comisión sobre el sistema de admisión. La misma conversación que inició Bachelet 2 el 2014, de la ley de inclusión. Hace 10 años. La misma conversación. Que es una conversación, bueno, ¿cuál es el rol del Estado? ¿Cómo debe regular el Estado la admisión en los colegios? Yo no estoy de acuerdo con la ley de inclusión, otros podrán estar no de acuerdo con lo que dijo la comisión, a mí tampoco me gusta, pero el hecho que sigamos hablando del mismo parámetro, que además es probablemente un parámetro no de los más relevantes a la hora de hablar de calidad de la educación, muestra que como sistema político, como sociedad, nos quedamos sin ideas sobre la educación. Seguimos hablando de la crisis de los emblemáticos. Emblemáticos son un puñado de liceos. Sí, son muy importantes a nivel simbólico, son emblemas, en fin, pero finalmente, ¿cuánto tiempo más vamos a hablar de la situación del Instituto Nacional o del Barros Arana hasta que nos demos cuenta que son 11.000 colegios? 11.000 colegios en total en Chile. Entre municipales o SLEP todo, y particulares subvencionados. Incluso las escuelas, las escuelas hospitalarias, los colegios, como que uno podría decir, entre comillas, muy entre comillas, normales son 8.000, 9.000 colegios. Oye, Daniel, una pregunta bien básica, pero cruzándolo con lo que decía Gonzalo de las estadísticas del SIMS estancada, 1 de cada 20 alumnos, tanto en cuarto como en segundo medio, porque no cambia mucho, y en matemáticas y en lectoescritura, que tienen las competencias adecuadas, 1 cada 5, atención, y tienes más o menos la mitad que es insuficiente, o sea, que está reprobado. ¿Cómo le explicamos a las personas
que las escuelas y los colegios particulares también, me imagino, dejen pasar de nivel y de curso a una persona que no tiene las competencias, que tiene competencias insuficientes, ni siquiera inadecuadas, insuficientes, entendiendo que el aprendizaje es acumulativo, es decir, si uno no tiene el primer piso no puede construir el segundo. Ahí no hay una especie de autoengaño que nos estamos haciendo y deberíamos decir, oye, si usted no tiene si usted tiene las competencias suficientes, usted repite hasta que las tenga, porque si lo dejo pasar le hago un mal favor, le hago un daño. Y muchas veces vemos la repitencia como un castigo, en circunstancias que no tiene por qué ser así. ¿Cómo ves tú ese tema? No, yo comparto contigo. Hay mucha crítica si la repitencia tiene un efecto en el aprendizaje. O sea, si hacerte repetir te va a ayudar a ponerte al día, y yo creo que hay un problema de endogeneidad también, obviamente, que los que repiten son alumnos que tienen dificultades en cómo eso se mide. Pero yo quiero complementar ese dato con algo aún más grave. Una cohorte de alumnos en cuarto medio va disminuyendo, son alrededor de 200.000, un poco menos de 200.000 alumnos, la cohorte de cuarto medio. 50% no logra el aprendizaje, digamos, Es insuficiente. Insuficiente, y uno de cada 5 logra. Pero entran 180.000 al sistema de educación superior. Claro. Entonces, ni siquiera no es que les digamos, usted no tiene el aprendizaje para ser promovido, para tener la licencia de enseñanza media, que no tiene significado hoy día en términos educacionales, sino que además le decimos, siga aprendiendo, siga arrastrando esa brecha. Y esa brecha, ¿qué pasa también? Entra en la educación superior y esa brecha no se va a solucionar. La educación superior no es un lugar para cerrar brechas. Por eso que muchas universidades hacen propedéutico los 2 primeros años, pero a un es. costo gigantesco para el país, porque además viene con gratuidad para simplemente nivelar lo que la escuela no hizo. Entonces, es un costo para el país, es un costo para la persona, para la familia. Vamos a tener que hacer una pausa junto a Daniel Rodríguez, Acción Educar, Ignacio Briones, y volvemos por el corte en la hora liberal y vamos a hablar de educación. Estamos de regreso en la hora liberal en Radio Agricultura, en Agricultura TV, junto a Ignacio Briones y Daniel Rodríguez, director ejecutivo del Centro de Estudio Acción Educar, una voz tremendamente calificada para opinar y evaluar lo que está pasando en la educación en Chile. Estamos hablando del plano más general y te quisiera llevar, Daniel, al plano más específico, que es entender un poco, bueno, por dónde están los problemas o bien por dónde están, visto desde otro punto de vista, algunos caminos de salida, ¿no? Estamos hablando que la calidad de la educación está estancada en Chile y que prácticamente la mitad de los jóvenes cuando salen del colegio no tienen las competencias mínimas en educación, en lectura y en matemática. En Chile hay aproximadamente 5 millones de estudiantes, 4,8 millones, 3,5 millones a nivel escolar, 1,3 de educación superior. Si uno calcula 1,3, 1,4 hijos por hogar, más o menos, estamos hablando de unos 3,5 millones de hogares que tienen algún estudiante en la casa. Es decir, la gran mayoría tiene un estudiante en la casa, pero prácticamente todos tienen a alguien que o está en el colegio, está en la universidad, sea hijo, sea hermano, sea los nietos. O sea, esto afecta a todo y afecta al futuro de Chile. Es una cuestión no solo de un valor, uno diría material, sino espiritual y trascendente muy profundo. Y como tú lo mencionabas, las discusiones que tenemos son más o menos las mismas hace 10 años. En materia de educación superior todavía estamos discutiendo qué hacer con el CAE y cómo modificarlo, ¿no? No hay que olvidarse que el primer proyecto de ley de reforma del CAE lo presentó Harald Beyer, que fue justamente destituido después por la oposición, y ese proyecto se presentó el año 2012. Después la presidenta Bachelet en su segundo gobierno también presentó un proyecto. El presidente Piñera en su segundo mandato presentó otro proyecto y el presidente Boric presentó un nuevo proyecto. 4 proyectos de ley y no avanzamos en un ámbito que es importante, pero que desatiende o que nos desvía energía quizás del más importante de todo, ¿no? Que es la educación preescolar, que es la educación escolar y que es sobre todo la calidad de la educación en el aula, ¿no? Tú mencionaste también el debate sobre el sistema de admisión escolar, la famosa tómbola o sistema aleatorio de selección o como se le quiera llamar, digamos, y es más o menos la misma discusión hace 10 años. Entonces, ¿cómo salimos de esa, o cómo podemos empezar a salir de esas discusiones? Y en segundo lugar, ¿dónde crees tú que hay que poner el eje, la prioridad en un próximo periodo presidencial? Mira, yo creo que tú mencionabas la familia, cuántas personas están involucradas. Yo creo que, claro,
no existe persona en Chile que no tenga algún vínculo con el sistema educacional, sea superior o a través de niños, hijos, nietos, hermanos, en fin. Y eso nos obliga también a de repente ver la educación más que como un sector, sino como algo que involucra al país completo. Y el problema de la natalidad es algo que hay que abordar. Chile disminuyó su gasto en educación escolar, en subvención escolar el año pasado, 1,2%. Tú, Ignacio, sabes perfectamente qué significa 1,2 de la subvención Harto. Eso es un alivio para el ministro de Hacienda. No, son 120 millones de dólares. El lado bueno de la caída de la natalidad. Pero es muy malo porque estamos gastando menos en educación. Y eso porque hay menos alumnos, ¿no? Porque hay menos Porque alumnos. la subvención es por persona, digamos, que asiste. Pero yo creo que debiéramos llegar dado la baja de la natalidad, deberíamos rápidamente llegar a un acuerdo, aunque no le gustara a ningún ministro de Hacienda, que indexemos la natalidad, o sea, que no bajemos el gasto, que aumentemos el gasto por alumno, que es muy bajo en Chile comparado con otros países. ¿Cuánto es la subvención hoy día, la subvención Lo que escolar? pasa es que varía muchísimo. Pero promedio. 200.000 pesos. ¿Eso 190. incluyendo la preferencial? Sí. Ya, o sea, hoy día el Estado a un estudiante preferencial en promedio le entrega unos 200.000 pesos. Buenos colegios que tienen, digamos, buena gestión de la subvención, o sea, se encargan de que recibir lo que sus alumnos tienen derecho. Son como 197, 2.000. Ya, pero entonces, primer tema, la caída de la natalidad, el efecto del financiamiento. Entonces, eso va a afectar, ¿por qué? Porque la unidad de gestión de un colegio es el curso. Entonces, tu unidad de costo, en el fondo. Entonces tienes 2 cursos y va disminuyendo el número de alumnos por curso y tus costos fijos se mantienen por mucho tiempo hasta que realmente puedes... O sea, tienes que pagar igual un profesor en la sala, hayan 15 o hayan 25 alumnos. Claro. Entonces, el golpe, cuando el golpe es progresivo, pero nos vamos a demorar mucho todavía en realmente achicarse como para volver a una condición de eficiencia en que tuviera, por ejemplo, menos cursos. Y por lo tanto el financiamiento de la educación escolar es algo que se nos va a venir encima que 200 muy mil rápido. pesos por alumno es una cantidad importante, pero es mucho más baja que, por ejemplo, lo que hoy día se gasta por alumno en un colegio particular pagado o subvencionado. Pero ahí yo te quería hacer una pregunta, porque, o sea, 200.000 pesos, claro, dependiendo del lado que uno lo mire, si lo compara con un colegio particular privado de élite, es 600.000 la pesos. mitad, un tercio, incluso un cuarto respecto a los más caros. Pero da la sensación de que no es tan poca plata. No. Y es más. Me acuerdo que nosotros hicimos un estudio en horizontal donde vimos los gastos en los SLEP y el gasto operacional por alumno. Estoy hablando, no de la subvención, estoy hablando del gasto total operacional, Sí, sí, lo que no es sí. infraestructura. ¿Ya? Eran del orden de 250.000 pesos mensuales. Y uno dice, chuta, con 250.000 pesos, y tú conoces experiencia yo también de colegios particulares subvencionados que funcionan con eso. Sí. Y claro, no son el Grange, que es como el mejor colegio de Pero Chile, son pero sustantivamente más son colegios que son capaces de asegurar una educación mejor de calidad. bastante alto nivel. Entonces, hay un tema también como de el uso de los recursos. Sí. Quería preguntarte dónde están los nuevos críticos. Mm. Yo recuerdo haber visto cifras, por ejemplo, que el número de asistentes de la educación por alumno está descuadrado. Sí. Grotesco, ahí se va mucho dinero. Y bueno, y parte de los alegatos de los maestros que dicen mejores sueldos están compitiendo sus ingresos con los de los asistentes de la educación. Entonces, un poco tratar de bajar a tierra este monto que parece bajo, pero que no necesariamente Y lo es. déjame agregarte una colita a ese tema que el ausentismo hoy día es un problema grave. Brutal. O sea, Brutal. yo leí en un estudio de ustedes que es dramático, que el promedio de días de clase perdido de un estudiante en Chile es 24,5 días al año. O sea, Es un 10%, prácticamente, un 10% año escolar. claro, prácticamente un mes yo me acuerdo cuando uno era chico, Es un mes faltaba entero del año escolar. 1 o 2 días al año, 3 días que te enfermáis y sería todo, digamos. Y eso también afecta al financiamiento, Así es. porque obviamente si tú dejas de ir, también te empieza a afectar en lo que recibes por la subvención escolar y probablemente ahí hay una gran diferencia en la gestión entre un particular subvencionado y los colegios estatales. Lo intuyo que es el mayor ausentismo en los colegios públicos. Entonces, abundando el punto de Ignacio, ¿cuánto es gestión, cuánto es falta de recursos? No, mucho es gestión, efectivamente. Hay colegios particulares subvencionados y también hay municipales que con la subvención que tienen lo logran, porque efectivamente no es un monto marginal, sobre todo cuando pensamos que es una transferencia líquida del Estado. O sea, realmente son recursos. El problema es cuáles son las expectativas que tenemos sobre el sistema. Si tenemos porque nosotros es divertido este país como de rango medio que tiene expectativas de Finlandia, pero financiamiento de país de rango medio. de país de rango medio. Entonces, bueno, si las expectativas son que nuestros estudiantes entren a competir a hacer semiconductores con Taiwán, bueno, 200 lucas no alcanza. Y además, dentro de las 200 lucas tenéis que sacar a toda la ineficiencia que es muy, muy grande. Pero es una ineficiencia que yo creo que no necesariamente
mejorarla va a llevar a gastar menos, sino a gastar mejor, en el sentido que se necesitan muchos asistentes de la educación hoy día, porque los colegios están enfrentando problemas de salud mental muy masivos, que necesitan, que no puede ser cargado un profesor de lenguaje. Hay problemas de violencia también, de bullying, hay un desafío tecnológico. Los colegios tienen que ser bastante avanzados, si no número uno, pero bastante avanzados en tecnología, para todo tipo de cosas, digamos. Gestión. Cada día se le requiere a los colegios tener asesoría legal para enfrentar distintos tipos de problemas dentro de los mismos colegios. Y todo eso se va cargando a la misma subvención y normalmente al mismo profesional. Entonces, cuando uno dice asistente de la educación, claro, pero ¿cuántos psicólogos educacionales se necesitan en un colegio de 500 alumnos? Es una buena pregunta. Y cada vez estamos necesitando más. Antes teníamos uno que era el típico, el encargado de convivencia. Hoy día el encargado de convivencia tiene que ver ciberbullying, abuso, acoso, temas de género, discriminación. O sea, no da. Hay que contratar más. ¿Qué es lo que hemos tendido a hacer en la sociedad? Y esto es muy injusto para con el sistema educativo. Cada problema termina en la educación. Yo escuché hoy día en la radio a un famoso periodista, que no quiero decir quién fue, que dijo este problema de que las barras de Colo-Colo se metieron a falta de educación cívica. Y ahí me da rabia pensar que la sociedad piensa que la solución a todos sus problemas es la educación. Es un buen profesor de educación cívica. Es ridículo. Porque, ¿cómo le voy a decir yo a ese profesor de educación cívica que eso que ocurrió en el estadio es de alguna manera responsabilidad de él solucionarlo? El problema es mucho más profundo. Es mucho más profundo, tienes todos los recursos públicos. Hoy día inventaron un ministerio para hacerse cargo de eso. Y no, es los profesores. Somos una sociedad racista, pero el racismo se va a arreglar ¿en qué? En el pobre profesor de lenguaje que gana 1 millón. El país es machista, lo mismo, lo arregla el profesor. Entonces yo me rebelo contra eso y digo, si esas son las exigencias que la sociedad le quiere poner al colegio, bueno, pónganse. No se ponen. Entonces, hoy día mismo este gobierno es experto en eso, en tramitar lleno de leyes de muy buenas intenciones, sobre que no haya discriminación, que no haya esto, que no haya violencia, ¿y qué recursos? Cero. Entonces, de hecho ¿cómo hay lo hago con la hay un gente? proyecto de ley sobre convivencia. Exactamente. ¿Y que por ley se va a determinar que ahora va a haber buena convivencia? Eso es. Y que tiene que haber un papel. Es ridículo. Seamos buenos. Oye, pero a propósito de la gestión, este es un tema de larga data también, que es la permisología educacional. Brutal. Que los directores de colegios gastan buena parte de su tiempo en resolver requerimientos instructivos, Claro. que la compra, que la cacha. Y la superintendencia está cada vez más encima, es más asfixiante. O sea, yo siempre te digo esto, que lo ilustra a la perfección. Hay un manual para los directores de colegio de cómo navegar la regulación que los afecta, que no recuerdo si tenía 200 páginas o 300 páginas, yo no recuerdo bien, pero lo que fuera, aunque fueran 200. Es como el manual del auto. El manual de Incompresible. 200, el manual de 200 páginas para entender la regulación. Eso te dice que tenéis la escoba, o sea, una burocracia asfixiante nomás, que desvía recursos respecto a lo que debería interesar, que es el niño, la niña en su educación, su aprendizaje. ¿Cómo ves tú también ese tema de simplificar? ¿Ah? Sí, yo creo que la burocracia, la fiscalización en educación perdió el foco, porque el foco debiera ser siempre el resguardo del derecho a la educación de los niños. Entonces es muy curioso que cuando hay paros de 30 días como el que hubo en Magallanes, ahí no hay fiscalización, ahí nadie paga un costo. Hay un incumplimiento de un derecho constitucional. El año pasado en Atacama, ¿cuánto fue? 80 días. 80 días. Bueno, pero la fiscalización está mucho más en la idea de castigar al sostenedor que de realmente asegurar el derecho. Entonces, si yo voy a entendamos, pongamos un poco de contexto, un poco de inteligencia a la fiscalización. Tú vas a fiscalizar un colegio y el fiscalizador te puede atacar porque el guardapolvo no tiene la medida adecuada, porque la ventana está quebrada o porque no tienes profesores idóneos. Obviamente son cosas distintas. Debiera enfocarse a qué es lo que realmente afecta la convivencia y el aprendizaje de los niños. No toda la normativa educacional que es infinita. Entonces, ¿qué pasa? La fiscalización termina siendo a la ley de accesibilidad universal. Que está bien, digamos, pero un colegio es una institución que tiene que funcionar. Su primera norma no es cumplir todas las leyes que se les ocurra. Su primera función es educar. Y eso nos hemos perdido. Y eso es lo que dice Ignacio, que finalmente el director está mucho más preocupado de que el colegio cumpla las normas, se justifiquen o no, que realmente convertir ese lugar en un lugar de aprendizaje. Te pasa una cosa que yo creo que es muy propio cuando las burocracias, que no es una palabra que tiene una connotación negativa sin necesariamente tener que
que tenerla, ¿no? Porque las burocracias son necesarias en cualquier lugar, pero cuando se engordan en el sentido que te llenas de normas y regulaciones que además se miran de manera parcial y no en un equilibrio general, pasan este tipo de cosas. Lo digo a propósito del debate que ha habido esta semana de la jefa jurídica de la presidencia sobre la compra de la casa de la senadora, ex senadora Allende a esta altura, cuya explicación fue más o menos, yo sabía de la inconstitucionalidad, pero lo que yo tenía que mirar era otra cosa, que es como el epítome del burócrata malentendido. Aquí tú estás un poquito diciendo lo mismo. Me fijo en el guardapolvo cuando una persona con criterio debiera ver la película general, que lo que importa es el aprendizaje y que el director pueda hacer su pega y los profesores puedan hacer su pega. Esa directora jurídica, yo creo, pero creo que no me equivoco tampoco, dijo eso porque no podía decir otra cosa. Puede ser. Porque si decía algo distinto, escalaba directo al presidente de la República. Quizás. Cierro paréntesis. Quizás, pero... Es el símbolo de lealtad, no de la incompetencia. Bueno, yo no creo que sea incompetente, pero lo que quiero decir es, en la burocracia pasa muchas veces que el perímetro de fiscalización es la parcela o el metro cuadrado que a ti toca, ya sabiendo que en la parcela de al lado están matando a los animales, por así decir, las vacas, o a los chanchos, o lo que, para hacer la analogía, no son personas, tú te quedas quieto porque lo tuyo en tu parcela no está pasando nada. Eso es mala burocracia, ¿ah? En educación, si tu perímetro, claro, es que hay aprendizaje, no puedes detenerte a las penas del infierno porque el guardapolvo o el vidrio, como tú dices, o la rendición de cuentas del yogur tiene una coma corrida, ¿no? Entonces, bueno, hay un tema. Yo te quería preguntar a propósito de las huelgas de los profesores, ¿cuál es tu opinión y explicación de por qué somos tan indolentes en la reacción del Estado respecto a un secuestro manifiesto del derecho social a la educación del que algunos se llenan la boca, pero en el momento los que hubo se lavan las manos? O sea, el estatuto docente, corrígeme si me equivoco, dice claramente en uno de sus artículos que 2 días de ausencia seguida, injustificada, dan derecho a remoción de ese profesor. ¿Por qué en estos casos no se aplica la sanción de remoción o por último el descuento de sueldo a rajatabla, no una parte, pero la remoción? ¿Por qué no se aplica? Mira, no lo sé, pero te puedo complementar ese dato. Yo he pedido por transparencia varias veces al Servicio Local de Atacama si se han hecho los descuentos a los sueldos de los profesores que no trabajaron 80 días. Todavía no se hacen. Eso fue hace 2 años. Ah, pero te respondieron. Sí. Le he ido preguntando una y otra vez y me dicen, no, todavía estamos revisando una norma que está explícita, norma expresa. Eso es para llevarlo a la Contraloría. Sí, y la Contraloría, ellos preguntaron y la Contraloría dijo, tiene que cobrar, tiene que descontar, y no han descontado. Mira, yo creo que esto es un problema político y de valentía, porque hay una especie de transitoriedad del cariño. Todos le tenemos cariño a la figura del profesor. Sí, obvio. Y es una cuestión entrañable, el profesor no es... obviamente existen profesores que uno puede decir, me cargaba ese profesor, pero en general es una figura muy valorada, muy querida por la familia. Eso se traslada a los políticos y a la clase política que no se atreve a enfrentar a los profesores, porque los profesores son bien valorados por la sociedad. Esto es un problema electoral. Más que no son todos los profesores, ojo, yo distinguiría. No, es que estoy explicando el fenómeno como yo lo veo sociológicamente. No, pero además yo te digo que en el caso de los políticos también hay una cuestión electoral, política. Es que es electoral. Es una masa votante que influye, que impacta. No necesariamente cuando yo te digo piensa en un profesor, tú pensáis en Mario Aguilar, el presidente del Colegio de Profesores. No, piensa en tu profesor de castellano, tu profesor de matemáticas. Los políticos tienen mucho miedo a eso. A que tú vas a pensar en cuando... No, déjame decirte, en un distrito chico, el profesor de una escuela que habla contra el parlamentario que sale a criticarlo, no es fácil. Hay que tener mucho carácter y mucho coraje. Claro, pero lo que es alucinante es que refleja el problema de fondo, volviendo a tu analogía del fiscalizador con el guardapolvo versus lo que pasa en la sala de clase. Que cuando perdimos de vista que lo único que debería interesar acá es el aprendizaje y la calidad de vida y la salud mental del niño, del estudiante. Bueno, ¿cuándo perdimos de vista eso? Y que yo todo lo respondamos después de la pausa. Pero yo creo que el origen de eso está por ahí por el año 2011-2012. Vamos a una pausa y volvemos con eso. Estamos de regreso en la hora liberal, en Radio Agricultura, en Agricultura TV, junto a Ignacio Briones, junto a
Daniel Rodríguez, director ejecutivo del Centro de Estudios Acción Educar. Y quedó la pregunta hecha antes de la pausa, Daniel, y te la quería volver a plantear, ¿no? Para ver si nos puedes compartir una reflexión de que en el fondo aquí en algún minuto se perdió el foco en los aprendizajes, en la sala de clase, en los estudiantes, ¿no? Y empezamos a poner el foco, no digo que en cosas que no sean importantes, pero que no atacan lo fundamental, ¿no? Y mi tesis, esta es una tesis propia, es que esto se empezó a desviar el 2011, el 2012, cuando las protestas estudiantiles, que partieron por causas muy legítimas, ¿no? El costo del transporte escolar, los beneficios para los estudiantes de la educación superior, pero básicamente cuando salieron los universitarios liderados por Giorgio Jackson, Camila Vallejo y Gabriel Boric, se cambió el foco y la agenda de la educación, que venía durante, no sé, 5 años, 10 años, con algunos acuerdos relevantes, como el acuerdo del 2006, que después envejeció mal, digamos, pero fue un acuerdo importante, el de las manitos alzadas, y donde había quizás como más mancomunión de intereses, ¿no? de propósito. Y a contar de ese momento, el debate educacional fue como la extensión y amplificada del debate político, ideológico, ¿no? De trinchera. Y que tú lo dijiste en la Convención Constitucional, ya fue el cisma, ¿no? Entonces te quería preguntar por eso, ¿no? ¿En qué minuto nos desviamos y cómo podemos reencajar la discusión de la política educacional con lo que realmente importa? Mira, yo creo que esto es un conflicto entre dos visiones del propósito de la educación. Yo creo, y así creo que estaba guiado el sistema antes, efectivamente del 2011, que la educación, el propósito de la educación es darle a cada persona la mayor cantidad de oportunidades para perfeccionarse a sí mismo en el área, en todas las áreas ojalá, pero en el área de su preferencia, para mejorar su vida futura, que eso tiene que ver con una formación espiritual, moral, del trabajo, muy importante, intelectual, en fin. Es una oportunidad para alcanzar una plenitud humana. Es un ejercicio mayormente individual, pero obviamente se hace en colectivo, porque nada se hace totalmente individual, pero la idea es entregar oportunidades para que mediante el desarrollo de ti mismo, y notablemente de tu intelecto, pero también de tu cuerpo, tú puedas alcanzar la mejor versión de ti mismo. Se enfrentó con otra visión, que es la escuela es el lugar donde se transforma la sociedad de manera centralizada. Es un instrumento sociológico político, es un proyecto ideológico del Estado en el cual yo recibo un libro cerrado, digamos un libro en blanco, y utilizo las herramientas que están ahí para transformarlo y quitarle las cosas, quitarle esos pecados originales que tiene y convertirlos en un ciudadano. Entonces cuando a mí también me da mucha rabia cuando hablan de formar ciudadanía. Eso es un aspecto, pero cuando dicen que el objetivo de la escuela es formar ciudadanos, a mí yo lo encuentro eso casi soviético. O sea, Stalin podría decir una cosa así. Porque cuando dicen ciudadano, no dicen en realidad ciudadano libre, no es un ciudadano romano. ¿Y tú sientes que, por ejemplo, el proyecto que cambia el CAE por el nuevo FES, o por ejemplo en este permanente acoso que están teniendo las escuelas particulares subvencionadas, hay un esfuerzo por restringir los grados de libertad del sistema educativo chileno y entregarle mayor control al Estado precisamente para formar, comillas, ciudadanos? Voy a eso. En esas dos visiones yo pienso que la visión original, la de formar, darte la oportunidad de pasar la mejor versión de ti mismo, tiene espacio para que se enfrenten problemas sociales en la escuela. Pero me da la impresión que la otra visión, la visión que lo que busca es usar la escuela como un instrumento social para transformar a la persona en el ciudadano que el Estado quiere que sea, el aprendizaje autónomo, libre, el pensamiento crítico, es más bien algo accidental. Yo Es complementario. Te complemento algo, estoy súper de acuerdo con eso y lo linkeo con lo primero que tú dijiste respecto a Acción Educar, porque nace, que era para hacer un contraste entre visiones de lo que tiene que ser la educación y no dejar solo una, porque al menos en este programa que se llama La Hora Liberal, nosotros reivindicamos la premisa o el reclamo fundamental del liberalismo, que es que las personas puedan ser arquitectos autónomos de sus proyectos de vida, cualquiera sea esto, pero para eso necesitan un cierto piso de oportunidades, de habilidades, que es un deber moral, ¿no? Y que como veíamos los números, cuando tú tienes uno de cada 20, 25 chicos de los sectores vulnerables que tienen la habilidad adecuada, bueno, es evidente que esa premisa no se está cumpliendo y es inaceptable moralmente, ¿no? Que tiene que ver con la visión de la educación que tú reivindicas. Pero a mí me parece que en la otra visión, además, hay mucha hipocresía. Porque hemos escuchado hasta la saciedad políticamente hablar del derecho social a la educación, del derecho social a la educación, Compadre, y hay un paro de 3 meses y a nadie le importa, no hacen nada.
Eso es cercenar el derecho social a la educación de verdad, po. Pero hacerle perder el año escolar a un cabro es matarle su derecho social a la educación. Entonces, además, esa hipocresía revela que al final pareciera ser que la otra visión tiene un discurso político, una cáscara política, pero que es vacía de contenido en términos de lo que realmente debería importar. Y hay muchas cosas en esa línea, Ignacio. O sea, los 4 proyectos de ley que presentó el Frente Amplio para no reabrir las escuelas para prohibir la apertura de las escuelas durante la pandemia. El proyecto que se presentó para prohibir la repitencia. El aprendizaje para la visión, no lo van a decir nunca, y me van a llegar varias piedras por decir esto, pero para mí es evidente que el aprendizaje es una cuestión marginal en la visión de quienes nos gobiernan hoy día respecto al rol de la educación. Absolutamente marginal. Bueno, ¿por qué creo que el FES va exactamente a lo mismo? Explica un poco primero qué es lo que es el proyecto de ley del FES. A ver, el FES lo que tiene 2 partes, esencialmente. Una tiene que ver con la promesa electoral de este gobierno, que era la condonación universal de las deudas educativas, el CAE, pero también hay otro instrumento. Pero hoy día se reconvirtió a otra cosa, que es una reprogramación, que tiene un pequeño elemento de condonación. Básicamente, según tu situación, te pueden condonar entre 20 y 60 UF, pero... O sea, es con letras chicas la condonación. Mucha. Y yo creo que ya es grande. Lo que pasa es que la letra grande de la financiera le costaba 14.000 millones de dólares. Sí. FES, para que la gente sepa, es financiamiento, sistema de financiamiento de la educación superior que cambia el CAE. Ya. Entonces primero está eso. Una parte está esta, en que a cada deudor del CAE, el gobierno le va a decir, te voy a condonar una parte entre 20 y 60 UF según tu situación. Y luego puedes prepagar. Si puedes prepagar también te hago un descuento del 25%. O sea, es lo que se conoce en cualquier parte como una renegociación o repactación de una deuda incobrable, básicamente. Pero ¿cuál es el gran problema que ha generado tanta crítica en este proyecto de ley? Bueno, no es esta. Porque esta parte lo que hace es hacerse cargo, a mí me parece de manera bastante razonable, de los deudores de la cartera de deudores del CAE. Personas que deben, no sé, 50 millones o 20 millones y no tienen título profesional, ¿no? Eso se tiene que abordar de alguna forma. Y esta condonación o reprogramación los hace entrar a un sistema de descuento por planilla. Es decir, el empleador debe descontar de su sueldo la cuota que se defina, digamos, para esta condonación, lo cual, según el Ministerio de Hacienda, podría llevar a recaudar entre 150 y 200 millones de dólares anuales de los deudores del CAE. Entonces, es notable, el proyecto del gobierno no es una condonación del CAE, es el cobro del CAE, efectivamente. Y además es un impuestazo para los que se suman... Momento. Esa es la condonación. Ya. Esa es una parte. Y esa parte, en mi opinión, y yo no he escuchado críticas en realidad a esta parte, yo creo que está bien diseñada. Pero la trampa y dónde está lo malo de este proyecto es en el reemplazo. El flujo. Exactamente, no el stock, es el flujo. ¿Con qué se reemplaza el CAE? Ahí la propuesta lo que hace es, primero, establece una gratuidad universal. Es decir, a nadie se le va a cobrar por ir a la educación superior, excepto al decir más rico. Pero a cambio, tú vas a tener que pagar un impuesto hasta por 20 años del 8% de tu sueldo. Es un impuesto solidario, entre comillas, es una naturaleza solidaria de reparto, porque obviamente las personas de mayor ingreso van a retribuir más. Harald Beyer calcula hasta 3 veces. Sí, nosotros también horizontaliza un cálculo súper bueno. Hasta 3 veces lo que el Estado pagó en ellos, lo van a tener que retribuir, porque 8% de tu ingreso por 20 años es... O sea, la tasa de interés implícita de eso es altísima. O sea, expliquémoslo, no es contingente al ingreso, es a todo evento, 8%. Claro. No hasta que la deuda se extingue, tú sigues pagando. Eso. Por lo tanto, si eres una persona que estudió medicina, que venía de una familia pobre, de modesta, pero que los médicos ganan harta plata, digamos, sacó la mugre, se lo merece, bueno, durante 20 años va a pagar 8% de sueldo y va a terminar devolviendo. O sea, el mucho informe más. financiero de este proyecto de ley es positivo, llega recursos para el Estado. Sí, en una parte casi que suponen que ganan plata. Son vigarachos los que escriben el proyecto. Bueno, algunos diputados han dicho que lo escribió el Ministerio de Hacienda. Está lucrando, sí, absolutamente. Bueno, pero el punto acá es contingente en la cuota, ese 8% es el máximo, lo van variando, pero lo que dice Ignacio es clave. No hay pasivo conocido. Tú no sabes cuánto vas a pagar, ni cuánto el Estado invierte en ti. Es un impuesto. Ya, ese es un problema. Ese es un problema. ¿Y el problema principal? El problema principal, a mi modo de ver, es que en la práctica todo el sistema universitario pasa a ser financiado por el Estado. Sea a través de la gratuidad o esta otra transferencia que es que además te va a fijar los aranceles. Entonces, como pasa a ser fijado por el Estado todo, evidentemente tiene que haber un tope, tiene que haber un tipo de control fiscal. Y lo que hacen es que fijan los precios y fijan las vacantes. ¿Y el CAE hoy día no tiene arancel fijado? Tiene un arancel de referencia, pero tú puedes cobrar por encima. Ya. Entonces,
que es más bajo, obviamente, lo que te van a transferir por CAE es mucho menor que lo que van a transferir por gratuidad o por FES, pero igual no alcanza a cubrir el copago. O sea, Entonces, hay copago, digamos. claro, ¿qué es lo que pasa? El fondo significa que las universidades estatales y privadas, tanto el CRUCH como no el CRUCH, pasarían a ser 100% financiadas por el Estado. Cero recursos que no venga del Estado. Y eso, obviamente, no solamente es un riesgo, digamos, a que el Lógico. Estado se puede quedar sin plata, sino que la A la autonomía autonomía. se acaba. Lógico. Y la autonomía... O afecta la calidad o pierde la autonomía o las dos. Así es, no, la calidad yo lo doy por descontado que se afecta porque obviamente esa plata es de los alumnos. Es curioso que el Estado dice esa plata ya no la van a tener que gastar las familias en educarse. Oye, pero Pero además, esa plata es para la calidad de la docencia. pero además el arancel fijado no es que lo fijen 2 o 3 veces lo que vale hoy día, lo van a No. fijar por abajo. No, Eso para las universidades complejas, que hacen investigación, que son de calidad, es un drama, ya lo aprendimos de la gratuidad. Po. Así es, ¿No? es deficitario y además, a pesar de que le ponen un montón de variables y juegan a hacer ciencia, en realidad es un promedio. Y por lo tanto, todos se van a ajustar al promedio. Los que están por encima van a bajar su calidad, los que están por arriba probablemente van a tener pérdidas importantes de eficiencia hasta llegar hasta el Oye, Daniel, subsidio. nos está pillando el tiempo, entonces te quería hacer una pregunta. ¿Este proyecto de ley es arreglable o definitivamente no tiene vuelta? No, porque cambia la lógica del sistema. Cuando tú pasas de un sistema de financiamiento en el cual es mixto, existen privados y el Estado ayuda a los ciudadanos a acceder, a pasar a un sistema 100% de propiedad del Estado financiado 100% por rentas generales. Nos están engañando diciendo que esto es como algo chiquitito. En realidad es básicamente ¿Y se está legislando matacaballo esto? Sí, están con urgencia. Ha habido mucho debate en la comisión. A mí me preocupa muchísimo que las embarradas políticas del gobierno terminen tapando el problema real. Y mientras hablamos sobre la senadora Allende, quién sabía de la casa o no, esto sigue reptando debajo y termina aprobándose. Y hay que entender que aquí hay un objetivo político, que es, como se hizo en el mundo escolar, Pegarle el sometimiento del sistema particular. apoyó subvencionado. fuerte al sistema particular, Aquí al sistema el objetivo privado. es someter a las universidades Oye, privadas. y nivela para abajo de nuevo. Porque cuando tú le fijas el arancel a una universidad de excelencia y no le queda otra, bueno, va a ajustar sus costos al arancel fijado, va a bajar su Ya. calidad. Oye, Para cerrar, para cerrar. esto, para quedarse con una frase, esto significa, lo que nos está diciendo el Ministerio de Hacienda es que vamos a financiar las universidades a través de impuestos. Claro. Eso está diciendo. Independientemente de que las universidades van a estar peor, eso es Ya, cierto. esto es una luz roja. Pero lo que le dice al ciudadano de pie es que voy a subir los impuestos, la tasa impositiva de Chile, Al capital humano avanzado. y al capital lo avanzado. va a controlar el Estado a través de impuestos. para que el Estado financie las universidades. Cuando no somos capaces de que el Hospital Van Buren llegue a fin de año con su presupuesto, creo que financiar el 100% de la operación de la universidad es un absurdo y me parece que Chile no aguanta un impuesto más. Daniel Rodríguez, Acción Educar, muchas gracias. Ignacio Briones, antes de irnos en solo 10 segundos, siempre le preguntamos a nuestros invitados que nos cuenten qué están leyendo, qué series están viendo, cuál es su recomendado para quienes nos escuchan, para quienes nos ven. Súper. Series, soy muy malo para las series, pero estoy releyendo por enésima vez Hamlet. Mira, Que es Príncipe de Dinamarca. extraordinario, extraordinario. Bueno, Además que este momento de el contexto internacional y nacional es de la duda, y Hamlet es el príncipe de la duda. Sí. Nunca sabe lo que tiene que hacer. Be or not to be. Exactamente. Entonces es muy formativo para mí volver a... Yo a también leer. leí hace poco, releí algunas piezas de Shakespeare. A propósito que me leí una novela de Maggie O'Farrell que se llama Hamlet, que es una ficción, pero sobre la muerte del hijo de Hamlet, que efectivamente tuvo un hijo que murió siendo niño. Y fui a leer y es una maravilla volver a leer. Esas cosas que los clásicos nunca fallan. No, nunca. Nunca falla. Daniel, muchísimas gracias, Ignacio. Gracias, Nos vemos a ti. la próxima semana en la hora liberal. Chao, chao.